Definíamos en el video anterior a la ética como una reflexión sobre la conducta moral del hombre. El ejemplo de Natalia, tomado del filósofo Pierre Blackburn, nos permitió ver que la conducta moral implica la existencia de juicios. Actuamos moralmente cuando juzgamos nuestras acciones o las acciones de los demás. Hemos señalado también que en la base de esos juicios podemos encontrar un conjunto de valores, normas de comportamiento y principios que constituyen precisamente lo que llamamos moral. La presencia constante del juicio moral en nuestras vidas es el hecho palpable del que parte la reflexión ética. Ya hemos visto cómo el juicio moral es la expresión de nuestros valores, principios y pautas deseables de comportamiento. Los juicios morales guían nuestras elecciones, indican el tipo de sociedad en que quisiéramos vivir, determinan nuestras amistades y antipatías y pueden contribuir a cambiar la sociedad. Ahora nos preguntamos, ¿para qué sirve la ética? La ética es útil al menos por 3 razones. En primer lugar, la ética puede contribuir a la toma de conciencia del fundamento muchas veces inconsciente de nuestros juicios. En este sentido, lo que estamos ganando no es nada más ni nada menos que autoconocimiento. Si conocemos nuestras presuposiciones morales, todas esas normas y valores que sostienen el juicio, podemos saber de qué estamos hechos, cuáles son las líneas que nos atraviesan y cómo hacer para mejorar. En segundo lugar, la ética nos permite también dirigir la mirada hacia la sociedad, analizar los fundamentos del orden social, evaluando y sopesando su calidad moral. Esto puede llevar a la denuncia de injusticias y a la deconstrucción de instituciones injustas. Por ejemplo, la ética ambiental analiza críticamente los fundamentos de la conducta humana hacia la naturaleza, su origen y consecuencias, abriendo la posibilidad de repensar nuestras costumbres y valores. Por último, la ética nos orienta en el pensamiento sobre situaciones sociales específicas, novedosas, complejas. Por ejemplo, si nos encontramos frente a un dilema moral, el entrenamiento en cuanto a la dilucidación de fundamentos y consecuencias de la conducta nos puede llevar a tomar una decisión más consciente y decidida. Un ejemplo de esto lo encontramos en la obra El existencialismo es un humanismo del filósofo francés Jean-Paul Sartre. Allí, un joven no sabe si marchar a la guerra y abandonar a su madre anciana o quedarse con su madre e incumplir con la patria. A partir de ese dilema, se produce un intercambio interesante entre Sartre y el joven en relación a la libertad y la responsabilidad del ser humano. Otro ejemplo lo encontramos en la discusión acerca del aborto que se dio el año pasado en Argentina, la cual estuvo atravesada por un fuerte componente ético. Como dice Richard Paul, el ser humano es contradictorio, a la vez el único animal lógico y el único animal ilógico. Lógico porque utiliza su cerebro y su pensamiento para darle sentido a las cosas, para explicarlas y dominarlas. Ilógico porque utiliza ese mismo cerebro para interpretar erróneamente los hechos, construir estereotipos y alimentar el dogmatismo y los prejuicios. El pensamiento humano puede ser claro, preciso, pero también oscuro y confuso. Sócrates decía que era un deber conocernos a nosotros mismos. Siguiendo a Paul, podríamos decir que conocerse a uno mismo es llevar luz al pensamiento, clarificándolo, para liberarnos del dogmatismo, del prejuicio y el automatismo. Se trata de asumir el deber de construir nuestro pensamiento. Es curioso cómo la mayoría de nosotros reconocemos que para dominar cualquier arte o técnica es necesaria cierta formación, pero suponemos al mismo tiempo que pensar es lo más natural e innato del mundo. La ética, entonces, puede contribuir a reforzar nuestro componente lógico. La reflexión ética tiene un origen lejano e indiscernible. ¿Cuándo comienza el hombre a reflexionar sobre su conducta moral? Se han encontrado escritos orientales sobre ética que datan del siglo V a.C. Hablamos de las reflexiones del filósofo chino Mozi, quien analizó cuestiones vinculadas a la justicia, la legitimidad de las guerras y los privilegios de los poderosos. También propuso una ética de la virtud, reivindicando como valores el autocontrol, la austeridad y la autorreflexión, por encima de la repetición ritualística. Fue un gran defensor de la idea de que las personas pueden alterar sus circunstancias y decidir su destino. En Grecia, Platón y Aristóteles, a partir del siglo V, también indagaron en temas morales.
Platón reivindicando un intelectualismo ético que colocaba el conocimiento del bien y la justicia como fundamento de la moral, y Aristóteles postulando el equilibrio y el cultivo de la razón. Pero la reflexión ética se remonta incluso más allá de China y Grecia, hasta el año 3000 a.C. con el Majábharata, hasta el año 2100 a.C. con el poema de Gilgamesh y hasta el año 1728 a.C. con el Código Hammurabi.